¿Qué significa que uno comienza en Lo Lishma en el trabajo? Está escrito en Psahim. Rabbi Yehuda dijo, Rab dijo, uno debe siempre ocuparse de la Torah y las mitzvot, incluso si es en Lo Lishma, no en beneficio, no en nombre de la Torah, ya que de Lo Lishma se llega a Lishma, en beneficio y en nombre de la Torah. Maimónides dijo, los sabios dijeron, uno debe ocuparse en la Torah, incluso si es en lo Lishma, ya que de lo Lishma se llega al Lishma. Por lo tanto, cuando se enseña a los pequeños y a las mujeres y a las personas comunes, se lo hace solo para trabajar, por temor y para recibir una recompensa, hasta que incrementen su conocimiento y obtengan mucha sabiduría. Y se les dirá el secreto de a poco, hasta que suavemente lo alcancen y lo conozcan a él y lo sirvan por amor. En Pesachim está escrito en el Tosafot, en el capítulo 2 de Brajot, se dice, todo el que se dedica a la Torah en el Lishma es mejor para él no haber nacido. Y Rabbi Yehuda dice, ahí trata acerca de uno que está estudiando para alardear y para burlarse. En Brajot, el Tosafot explica, debemos preguntar, ya que aquí trata de uno que estudia para molestar a sus amigos, y allí trata de alguien que estudia para ser respetado. Como lo dicho anteriormente, podemos ver que en general debemos hacer dos discernimientos en el trabajo del Creador. Uno, Lishma, y dos, Lo Lishma. Debemos saber qué es exactamente Lishma y qué es exactamente Lo Lishma. En Lo Lishma vemos que tenemos 5 discernimientos que hacer. Uno, como dijo Maimónides, el Rambam, él se ocupa de la Torah y las mitzvot porque el Creador nos lo ordenó y él desea observar sus preceptos y por eso lo hace. Pero debemos discernir cuál es la razón que lo compromete a observar los preceptos del Creador. Maimónides dice que debemos decirle por recompensa y castigo. En otras palabras, si cumple los preceptos del Creador, Él lo recompensará. Tendrá una vida larga, riqueza y el mundo por venir. Y si no los cumple, será castigado por no querer cumplir estos preceptos. Sin embargo, debemos hacer dos discernimientos en cuanto a la recompensa y el castigo. Como Maimónides dijo, hay recompensa y castigo de los placeres de la Torah y las mitzvot, y este asunto no puede ser revelado a estudiantes que comienzan en el trabajo, ni a pequeños ni a mujeres. El siguiente discernimiento en lo Lishma, como dice el Tosafot, es que está estudiando la Torah para ser respetado. Esto es peor que el primer discernimiento que el Maimónides menciona, ya que no exige del Creador que pague su recompensa. Más bien quiere que las personas le respeten, ya sea con riquezas o con honores. Y esta es la razón que lo obliga a ocuparse de la Torah y las mitzvot. Podríamos decir que parece que observa la Torah y las mitzvot porque las personas le comprometen, porque de otra manera las personas no le recompensarían. Y no porque el Creador le ordenó observar la Torah y las mitzvot. Sin embargo, esto también ingresa bajo el discernimiento de lo Lishma, se llega a Lishma. El tercer discernimiento es como dice el Tosafot, uno que estudia la Torah con el fin de burlarse y molestar a sus amigos. Esto es peor que los discernimientos previos de lo Lishma. Sobre esto está escrito, todo el que se ocupa de la Torah en lo Lishma es mejor para él no haber nacido. Explicaremos a continuación qué es Lishma y los 5 discernimientos en lo Lishma. Comenzaremos de abajo hacia arriba.
Lo lishma, con el fin de burlarse, es el peor. Lo es tanto que los sabios dijeron que uno que va por este camino es mejor no haber nacido. Debemos entender por qué, con el fin de burlarse, es peor que uno que estudia para ser respetado. Después de todo, está estudiando en ambos casos para los creados y no para el Creador. Debemos explicar la diferencia entre ambos. Se sabe que se nos ha dado el precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Rabbi Akiva dijo acerca de esto que es la gran regla o el colectivo de la Torá. Se presenta en el libro de la entrega de la Torá que esta es la transición para salir del amor propio y entrar en el amor a los demás, que es el amor a los amigos, y luego ingresar en el amor al Creador. Significa que es imposible trabajar en Lishma antes de que uno salga del amor propio. Por eso, debemos hacer dos distinciones con respecto al amor al prójimo. Uno, cuando se tiene amor al prójimo, y dos, cuando no se tiene amor al prójimo. Pero hay una tercera distinción, que es el odio al prójimo. En otras palabras, hace cosas para herir a los otros. Esto se denomina aquel que tiene honores en la desgracia de su amigo. En otras palabras, disfruta que su amigo se encuentre en desgracia y esté atormentado, y aquello le aporta placer. Esa persona es considerada como una dedicada al odio de las personas. Por eso podemos distinguir entre uno que está estudiando para ser respetado y uno que estudia para molestar. El propósito es llegar al Lishma, y se nos dio el consejo mediante el cual podemos llegar al Lishma, que es a través del amor a los demás. En consecuencia, aun cuando uno que estudia para ser respetado no se está ocupando del amor al prójimo, pero todavía no hace cosas con odio hacia las personas, ya que aquellos que le respetan disfrutan de él y por eso le dan honor. A pesar de esto, él todavía tiene una oportunidad de llegar al Lishma, simplemente por el hecho de que se dedica a la Torá y las mitzvot, ya que por sí mismas le aportan un espíritu purificador con el que será capaz de ascender en los grados y llegar al amor al prójimo y al amor al Creador. Por eso dijeron al respecto de lo lishma, se llega al lishma. Pero uno que estudia para molestar, que es un acto que le conduce al odio del prójimo y desea ser honrado con la desgracia de su amigo, y por cierto, nunca será capaz de llegar al amor al Creador, ya que sus acciones detienen su salida del amor propio. Así, ¿cómo saldrá del amor propio y llegará al amor al Creador? Y todavía hay un discernimiento más que hacer en lo lishma, mediante coacción, como está escrito en el artículo 19. Por ejemplo, si una persona trabaja para una persona ortodoxa y recibe un buen salario por su labor, y el patrón le dice, quiero que observes la Torá y las mitzvot. Caso contrario, no quiero que trabajes para mí. Entonces él llega a casa y le dice a su esposa que el empleador quiere despedirlo. La esposa dice, ¿por qué observar la Torá y las mitzvot? ¿Acaso porque tienes un empleador ortodoxo? Nosotros no creemos en eso. ¿Vamos a vender nuestras conciencias por dinero? Pero cuando le dice a su esposa, he estado en muchos otros lugares y es muy difícil encontrar un trabajo en estos días,
Así que, si no aceptamos la condición del empleador, pasaremos hambre. Por lo tanto, dice el esposo, no debemos sacrificarnos por nuestras conciencias, sino que debemos la verdad, sino que sabemos la verdad, que no creemos en la Torah y las mitzvot. En cambio, observaremos la Torah y las mitzvot no porque el Creador nos lo dijo, sino porque el dueño de la fábrica nos ordenó. Y por eso lo haremos. Y no tenemos que creer en el empleador. ¿Qué pasará si observamos la Torah y las mitzvot? El acto no mancilla nuestras conciencias y no nos hace creyentes súbitamente, porque permaneceremos como no creyentes en el Creador, incluso cuando hacemos estos actos. Ante esto, ¿qué clase de importancia hay para tal Torah y mitzvot cuando explícitamente dice que en sus puntos de vista permanecen como el resto de los seculares? ¿Cuál es el valor de tales actos de acuerdo a nuestro entendimiento? Sin embargo, desde la perspectiva de la ley, la halajá, debemos forzarle incluso si dice que no quiere. Significa que mediante eso, él todavía observa los preceptos del Creador, pero se denomina lo lishma. Es como dijo Maimónides, en cuestiones de santidad, si no se arrepiente en secreto, es avergonzado en público y es desgraciado y maldecido hasta que se corrija y vuelva al bien. Esto significa que incluso esta forma se llama lo lishma, pues desde lo lishma la persona llega al lishma. Más que aquel que estudia para molestar, de quien nuestros sabios dijeron, es mejor no haber nacido. Y aquí debemos interpretar que al cumplir con la Torah y las mitzvot en lo lishma, no está haciendo nada en contra del amor a los demás. Más bien, esto proporciona placer a los otros. Esto es, al ortodoxo, quien ve que ahora él se ha convertido en respetuoso de la Torah y las mitzvot, porque no le importa el motivo, sino la acción. Por consiguiente, lo disfruta. Pero aquel que estudia para burlarse va en contra de lo que una persona debe hacer. Con lo anterior hemos explicado la diferencia que hay entre la persona que estudia para molestar, que es el peor, y aquel que trabaja por coacción, que se ve forzado a trabajar por los demás, lo cual es lo lishma, y que se ubica por encima del estudiar para molestar. Y a pesar de que es difícil decirlo, está cumpliendo con la Torah y las mitzvot por su propia voluntad y no por coacción, pero no hace para burlarse, que es tan solo un pensamiento y no una acción. Pero ¿por qué el que observa por coacción la Torah y las mitzvot, que está bajo la presión de las personas, es mejor que uno que estudia para molestar, si aquel no actúa por su propia voluntad? Tal vez deberíamos decir que, a pesar de todo, a través de esta obra que realiza, aunque sea por coacción, el acto en sí tiene el poder de llevarle a una buena voluntad y pensamiento, como dijeron nuestros sabios. Sobre el versículo, se sacrificarán por su voluntad ante el Señor. Y ellos dijeron, se sacrificarán, alude a que él se ve forzado. Y tú puedes decir que es en contra de su voluntad. El Talmud dice que es su voluntad. ¿Cómo se le fuerza? Hasta que él dice, yo quiero. Por esta razón podemos decir que es más importante que aquel que estudia para molestar. Sin embargo, debemos preguntar,
¿A cuál de cuentas él realiza el acto al final? Al final de cuentas, él realiza el acto de forma íntegra, pero piensa que a través de esto recibirá honores cuando demuestra que sabe y el otro no, porque es tan difícil lograr la meta que se llama lishma con lo lishma, que es para molestar, hasta el grado que los sabios dijeron que es mejor no haber nacido. Podríamos decir que la persona que está estudiando para molestar debe hallarse completamente inmersa en la Torah y probablemente se considera a sí misma como un hombre íntegro en la Torah. De ser así, nunca pensará sobre el asunto del Ishma, porque ve que investiga la Torah más que sus compañeros, que no dedican tantas horas ni calidad en el esfuerzo. Y él ve que hace mayores esfuerzos en la Torah que sus compañeros, pues la examina para conocer el significado correcto que debe desprender de la Torah y no estudia superficialmente como los otros, sino que se esfuerza mentalmente. Por consiguiente, ¿cómo puede considerar que él tiene una carencia? Nunca podrá llegar al reconocimiento del mal para saber que debe lograr Lishma. Por esta razón está perdido. Por eso es que los sabios dijeron sobre él, es mejor no haber nacido. Y lo más importante en el Lishma es que lleva el Lishma. Es como dijo Maimónides, para recibir recompensa y no ser castigado. Porque el lo lishma al que se refiere el Tosafot, por respeto, él realiza acciones para que las personas lo vean y lo aprecien. Por lo tanto, parece que está cumpliendo con los preceptos de la gente que trabaja para ellos y que son ellos los que le pagan su recompensa. Pero aquel que trabaja con la intención de la recompensa y el castigo, trabaja para el Creador, porque quiere que el Creador le pague su recompensa por su labor en la Torah y las mitzvot. No quiere que la gente le pague su recompensa, porque no está trabajando para ellos. Más bien trabaja y observa la Torah y las mitzvot, porque el Creador nos la ha entregado para que se cumpla. Con esto, recibiremos recompensa por nuestra labor. Por lo tanto, este es ciertamente un grado más elevado que aquel al que se refiere el Tosafot. Esto es, lo lishma para recibir respeto. Esto es porque allí él trabaja para que la gente le respete. Pero con la recompensa y el castigo, trabaja para el Creador, lo cual se llama lishma, es decir, para el Creador, salvo que aún quiere recompensa por su trabajo. Y es debido a esto que no se considera todavía como lishma verdadero. Pero debemos tomar en cuenta otro discernimiento que se llama lo lishma, como dijo Maimónides, la cual se refiere a la recompensa y el castigo que son de un carácter diferente. Normalmente entendemos que la recompensa y el castigo se revisten en ropajes corporales, como comer, beber, etc. El Zohar dice que nuestra capacidad de disfrutar los deseos corporales se componen de una luz tenue que cayó del mundo de la rotura, que son la fragmentación de las chispas sagradas en las klipot. Y este es todo el placer que mora en ellos. Todo el mundo persigue estos placeres. Cuando se escribe que la mayor parte de la luz está vestida en la Torah y las mitzvot, esta clase de recompensa y castigo
que él quiere. Esta es la clase de recompensa y castigo que él quiere. Y siempre debemos tener cuidado cuando hablamos con alguien que empieza a observar la Torah y las mitzvot, pues debemos pensar primero en cuál sería el motivo adecuado para esa persona. Cada quien tiene una cuestión que le interesa, una razón por la cual ve que valdría la pena observar la Torah y las mitzvot, pues por medio de esto recibirá algo que merezca hacer un gran esfuerzo y un arduo trabajo, y estará dispuesto a darlo todo para obtener aquello que él piensa que vale la pena para él. Por esta razón, debemos siempre hablar con una persona sobre aquello que sea tan importante que valga la pena para que entregue todo lo que le pide. De esta forma, si no se le da una razón que le haga ver la diferencia, la ganancia, y no escuchará lo que se le dice. Siendo que el individuo se conforma con lo que tiene y es difícil de que cambie sus costumbres, a menos que obtenga un beneficio por ello, algo que tenga la importancia suficiente que le dé la energía para cambiar sus hábitos y comience a trabajar en forma distinta a la que está acostumbrada. Y por lo tanto, frente a nosotros hay 5 discernimientos en lo Lishma. 1. Por coacción, a la fuerza. 2. El que estudia para molestar. 3. El que estudia para ser respetado, como se refiere a Tosafot. 4. Por recompensa y castigo material, como dijo Maimónides. Y 5. Recompensa y castigo espiritual. Lo material es algo que todos entienden, sino que él quiere recompensa y castigo de placeres espirituales, como está escrito en la introducción al libro del Zohar, y el grado final en esta división, en lo Lishma, es que se enamora apasionadamente del Creador como el que se enamora apasionadamente de un amor corporal, hasta que el objeto de su pasión se halla delante de sus ojos todo el día y toda la noche. Como dice el poeta, cuando pienso en él, él no me deja dormir. Pero con respecto al quinto discernimiento en lo Lishma, no podemos decirle a una persona que comience con este lo Lishma, pues no todas las personas pueden comprenderlo. Es decir, creer que existe en la luz que se reviste en la Torah y las Mitzvot un placer mayor del que uno puede disfrutar en el goce que se viste en los placeres corporales. Esto es que si la luz del placer que se viste en la Torah y las mitzvot fuese evidente de inmediato, se llamaría la providencia revelada. En ese estado sería imposible que una persona pudiese trabajar en lo Lishma, porque el placer que experimentaría por la Torah y las mitzvot le forzarían a hacerlo todo, y no porque el Creador le ha mandado que se cumpla. Es como está escrito en la introducción al estudio de las 10 Sifrot. Si, por ejemplo, permitamos suponer que el Creador realiza providencia revelada con sus creaciones de esta manera, quien quiera coma algo prohibido se asfixia inmediatamente, y todo el que realiza una mitzvah encuentra inmediatamente en esto un placer tan maravilloso como los deleites más finos de este mundo material. Entonces, ¿qué necio consideraría todavía probar una cosa prohibida, sabiendo que debido a ello perderá la vida? Y del mismo modo, ¿qué necio dejaría una mitzvah sin realizar tan rápidamente como fuera posible y se retiraría o demoraría en recibir tan placer corporal que llega a su mano en forma tan inmediata como pueda? De esto se desprende que no cabría la posibilidad de la elección.
pues los grandes placeres que se visten en la Torah y en las mitzvot son inmensas luces. Es debido a esto que el placer está oculto. En forma inversa, en la corporalidad, el placer en cada acción está revelado, lo cual hace que anhelemos cualquier lugar en donde vemos que existe algo de placer. Y el cuerpo no dice si está prohibido o si está permitido. Debido a esto, se desprende el asunto de la elección y el asunto de la recompensa y el castigo. Se deduce de esto que al platicar con alguien sobre tomar sobre sí la carga de la Torah y las mitzvot, uno debe considerar seriamente qué tipo de lo lishma presentarle o decirle. Pues, como se dijo antes, a cada quien se le debe entregar el lo lishma adecuado para su carácter, para que vea que el lo lishma vale la pena tomar sobre sí mismo la Torah y las mitzvot, para que vea que en lo lishma vale la pena tomar sobre sí mismo la Torah y las mitzvot. Por ejemplo, el primer discernimiento por coacción es adecuado para todos. En otras palabras, si uno puede forzar a otra persona con coacción, no importa si el otro entiende o no entiende, en cualquier caso se llama coacción. Es decir, que uno puede realizarlo incluso si él entiende totalmente que está en lo correcto, pero no tiene elección. A esto se le dice coacción. Pero con las otras formas de lo lishma, cada persona tiene un carácter distinto y es importante presentar lo que sea aceptable para la persona. Podemos entender las otras tres formas de lo lishma. 1, para molestar. 2, para ser respetado. Y 3, para recibir una recompensa o castigo material. Sin embargo, cada persona tiene una naturaleza distinta, por lo que se debe tener mucho cuidado en conocer qué tipo de lo lishma debe presentarse, es decir, qué lo lishma la persona encontrará que vale la pena trabajar por ello. Pero con la quinta forma de lo lishma, anhelar el amor del Creador porque siente placer con la Torah y las mitzvot, esto no podemos comprenderlo porque depende de los sentimientos. Y antes de que la persona empiece a probar esa sensación, no tiene caso hablarle de ello. Es debido a esto que se llama la forma final de lo lishma, es decir, que luego uno ingresa al grado de lishma. Sin embargo, debemos entender que si una persona llega al grado en que anhela la Torah y las mitzvot en la medida que se menciona anteriormente, cuando pienso en él no me deja dormir. ¿Por qué a esto se le considera lo lishma? Ciertamente es porque el placer en la Torah y las mitzvot es lo que le obliga a observar la ley y los preceptos. Lishma quiere decir que la grandeza del Creador, porque Él es grande y poderoso, es la causa que le obliga a observar la Torah y las mitzvot. Por lo tanto, no es el placer la razón que le obliga, sino el Creador. Este discernimiento del Lishma está descrito en la introducción al libro del Zohar. El trabajo con la Torah y mitzvot, Lishma, para otorgar y no recibir recompensa, lo hace digno de recibir las 5 partes del alma que se llaman Naranjai. Sin embargo, conforme a la regla de que el hombre es un pequeño mundo, se compone de 70 naciones, también se compone de Israel.
Por lo tanto, dijimos que hay 5 discernimientos en Lo Lishma, pues hay personas que pertenecen a un determinado tipo de Lo Lishma. Pero debemos también apuntar que todos estos tipos de Lo Lishma existen dentro de la persona, pero surgen en un determinado momento. Algunas veces trabaja con Lo Lishma para ser respetado, y algunas veces usa Lo Lishma por coacción, como dijo Maimónides, y es avergonzado en público y es desgraciado y maldecido hasta que se corrige y vuelve al bien. En otras palabras, cuando una persona viene a rezar en la sinagoga o a estudiar la Torá para que sus amigos no le desprecien, pues todos lo despreciarán en sus corazones a pesar de que nadie se lo informe. ¿Por qué no vienes a las lecciones de la Torá en la sinagoga? Pero él se dará cuenta que ciertamente todos lo consideran como inferior. Por lo tanto, la desgracia que siente le obliga a ir a la sinagoga. De esto se desprende que la causa del Lo Lishma que le fuerza es la coacción. Como dijo Maimónides, es más sencillo emplear este Lo Lishma porque es efectivo, pues Lo Lishma, que está conectado al sufrimiento, la desgracia, proporciona más energía para vencer los obstáculos que él enfrenta.